Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad quiero compartir con vos el curso gratuito de constelaciones organizacionales. ¿Y qué tema vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver el tema del tipo de organización. ¿Y para qué te va a servir saber en qué tipo de organización trabajás? Bueno, te va a servir para saber si tu conducta, tu comportamiento coincide con el tipo de organización que trabajas. Por ejemplo, si trabajas con una organización roja, con esta característica, ¿no?, de organización roja, quizás a lo mejor te moves como si trabajaría en una organización verde. Entonces, esto, ¿qué va a hacer? Va a haber un conflicto de intereses y te va a traer conflicto o no va a ser unas buenas relaciones laborales. Y lo importante es que este curso te aporte, ¿no es cierto?, que vos tengas más herramientas, que sumes más herramientas, ¿no es cierto?, a tu vida para que puedas tener una vida plena. Porque uno se desarrolla en el trabajo, en su emprendimiento, sea independiente, autónomo, inversionista, ¿no es cierto? Uno se desarrolla en el ámbito laboral. Entonces, ¿para qué te va a servir también? Para que vos puedas identificar inmediatamente en qué tipo de organización trabajás. Por ejemplo, si tu jefe aumenta o disminuye. Fíjate que estoy diciendo algo que es lindo o algo que es feo. Si aumenta o disminuye el sueldo, ¿no es cierto?, claramente estás en una organización roja. Si, por ejemplo, te pagan de acuerdo a lo que vos trabajás, ¿no es cierto?, a los méritos, a todos tus logros que vos tenés, bueno, ahí claramente estás en una organización naranja. Si, por ejemplo, tenés un sueldo fijo y a vos te pagan porque tenés un título, no sé, por ejemplo, sos docente y das clase y te pagan por esa labor, ¿no es cierto?, claramente estás en una organización ámbar. Si, por ejemplo, tenés bonos compartidos hacia todo tu equipo de trabajo, claramente podés estar en una organización verde. ¿Esto significa que es taxativo? No, porque hay muchas organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen diferentes áreas que también pueden tomar esa cultura organizacional. Hay veces que hay organizaciones rojas que son impulsivas, que es a corto plazo, que la cultura organizacional es manada, y si tiene tiene varios compartimientos, como ya vimos en estructura sistémica, ¿no es cierto? Si tiene varios compartimentos, quizás a lo mejor en una área específica también adopten una cultura organizacional, por ejemplo, TIL, ¿no es cierto? No necesariamente todo es tácito, todo es, digamos, rígido. Muchas veces puede haber flexibilidad dentro de las organizaciones. Acá estamos hablando en forma general. Por ejemplo, si tenemos en una organización roja, sabemos que es una organización impulsiva, ¿no? Se va a manejar a través del miedo, va a haber objetivos a corto plazo, ¿no? Esa inmediatez, quieren esa inmediatez, prospera inclusive en lo caótico, ¿no? Como que sacan mayor provecho en lo caótico y son altamente reactivas. ¿Cuál es la cultura? Bueno, la cultura de esta organización es una manada de lobo. ¿Y cuál es el ejemplo, digamos, si nosotros nos tenemos que decir, bueno, dame un ejemplo actual, ya que esta organización tiene miles y miles de años, ¿no es cierto? ¿Cuál es un ejemplo actual de esta organización? Recuerde que las organizaciones van evolucionando, ¿no es cierto? Así como está la teoría del desarrollo humano, ¿no? Que el ser humano se desarrolla de acuerdo a las necesidades fisiológicas. Uno puede ver la teoría de Maslow, o por las capacidades cognitivas, lo puede ver a Piaget y diferentes teorías, ¿no? Las organizaciones también fueron evolucionando a través de la sociedad, ¿no es cierto? Y también van a ir teniendo distintas visiones de acuerdo a esa evolución social. Por eso también lo aclaro, ¿por qué? Porque después también vamos a ver lo generacional.
dentro de las organizaciones y vamos a entender el comportamiento. Por eso es importante, aunque no es necesario, pero sí es importante que puedan ver en qué tipo de organización ustedes trabajan, en qué tipo de organización, o sea, y cuál es ese pensamiento, cuál es también esa brecha generacional, ¿no? Nosotros tenemos muchas generaciones trabajando en una misma empresa y algunas veces hay conflictos en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos entender a esa persona por qué le da importancia a una cosa y la otra no. Entonces, con este curso de constelaciones organizacionales, lo importante, o al menos es mi objetivo, que vos puedas hacer un desarrollo personal, ¿no es cierto? Si uno quiere facilitar dentro de constelaciones organizacionales, ahí sí va a tener que hacer una formación, ¿sí? Este es un curso gratuito para que vos, para contribuir, ¿no es cierto?, a ese desarrollo personal, a la autorrealización, como decían varios pensadores. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿No es cierto? Acá va a haber, en esta organización va a haber división de trabajo, va a haber una autoridad de mando. Acá va a haber, ¿dónde se va a dar esto? Bueno, en pandillas, en mafias, en pequeñas empresas donde los jefes fundadores hacen lo que sea para llegar a su objetivo. No le importa si tienen que saltar, digamos, esa estructura organizacional. Ellos hacen y deshacen a piacere, como diríamos. Entonces, esa organización roja, me voy a dar cuenta, ¿no es cierto?, si yo integro una organización roja, bueno, ahí es como que, bueno, no podemos hacer equipo de trabajo, pensamos todo, vivimos como en una democracia, ¿no? Porque ahí es lo que yo digo, te gusta, no te gusta, ¿no es cierto? Si pensás diferente, bueno, ahí hay mucha presión, digamos, en esas organizaciones rojas, muy impulsiva, altamente reactiva, hay mucha presión, ¿no es cierto? Imparten mucho el miedo, ¿no es cierto? Bueno, mejor hago esto porque si no, quizás a lo mejor me despiden, ¿no es cierto? O dejo de pertenecer a esa organización. Inclusive he visto algunos centros donde hay personas que son fundadoras que también, más pareciese una organización de un color, pero la actitud y las cosas que suceden dentro de esa organización, por lo que he visto y he trabajado, ¿no es cierto?, decía, no, esta organización es roja, aunque el fin diga otra cosa, ¿no? Es como decimos los abogados, no nos guiamos por el título. Si dice compraventa, lo leemos bien y quizás a lo mejor es una donación o a la inversa o viceversa. Bueno, por ejemplo, esas son las organizaciones rojas, ¿no? La cultura organizacional es manada de lobo. Las organizaciones ámbar son esas conformistas, tienen esa característica de altamente formales, no tienen una estructura, digamos, piramidal, como ya hemos visto en otros videos, tienen una cultura piramidal, hay un control de mando de arriba hacia abajo, se valora la estabilidad en los procesos rigurosos, como que no se va desde ese lugar, ¿no? Son altamente burocráticas. El futuro es la repetición del pasado. Es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué organizaciones actuales están? Y bueno, están los sistemas de educación pública, la mayoría de las instituciones del gobierno, la Iglesia Católica y todo lo que es Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Entonces, ¿para qué nos va a servir saber todo esto? Bueno, porque acá también hay una línea jerárquica, ¿no? Que yo he trabajado mucho, digamos, dentro de la administración pública, dentro de la docencia, o sea, las tengo todas estas. Estuve claramente en una organización ámbar y esto, ¿no? Si la roja era impulsiva, la ámbar es conformista. Es como que cuando uno se da cuenta en qué tipo de organización está, también evita un montón de conflictos. Porque uno entiende, y cuando uno entiende y tiene este conocimiento, puede
fluir, como quien dice, más, ¿no es cierto? Uno como que ya sabe todas las cartas que tiene. El avance revolucionario, bueno, ¿no? En los procesos replicables, las funciones formales, la jerarquía estable y en la cultura organizacional es el ejército, ¿no? Bien, netamente de mando, de autoridad, de jerarquía, ¿no? Esa es la cultura de esta organización. Entonces ya fíjate, ¿no es cierto?, en qué tipo, algunas veces como que se entremezclan como las témperas, los colores. Bien, después tenés la organización naranja, ¿no? Que esta organización, la meta es vencer a la competencia, ¿no? La organización naranja es como el de logro. Entonces, es conseguir el beneficio, el crecimiento. La innovación es la clave para mantener, digamos, la cabeza de todo eso. La gestión es de objetivos, ¿no? La cultura organizacional es una máquina, ¿no? Somos todos una máquina y cada uno tiene un engranaje. Por eso acá dice, ¿no?, la gestión por objetivo. Cada uno va a ir cumpliendo su función como un engranaje que va a hacer a toda esa máquina que tenga ese funcionamiento. Por eso estas organizaciones naranja, los avances va a ser la innovación, la responsabilidad, la meritocracia, ¿no es cierto? Va a ser de acuerdo al logro, los objetivos que cada uno vaya logrando, va a tener esa remuneración, ¿no? La meritocracia. Acá las empresas actuales son las empresas multinacionales y algunas escuelas privadas. Por eso vieron que siempre hay muchas empresas que siempre están innovando, siempre están sacando mejores productos, algunas escuelas diferentes, ¿no? Van integrando, el equipo interdisciplinario se va conformando cada vez más amplio, ¿no es cierto? Traen diferentes, digamos, pensadores de la educación, van reformando la educación, no hay repetición del pasado como en las organizaciones ámbar de la escuela pública, sino que acá están estas escuelas en general de las organizaciones naranja compiten mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en competencia de matemática, por ejemplo, ¿sí? Acá también lo que tenemos, otro tipo de organización, son las verdes. Las verdes las llamamos pluralista. ¿Por qué? Bueno, porque están dentro de una estructura piramidal, pero invertida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la pirámide, ¿no? Tenemos como una pirámide invertida. Se enfoca en la cultura, en el empoderamiento, la motivación extraordinaria, ¿no es cierto? El avance. ¿Por qué? Porque acá la cultura organizacional es la familia, ¿no? Somos una gran familia. Acá el avance revolucionario es el empoderamiento, la cultura impulsada por valores, el modelo de grupo es el interés grupal. ¿Y cuáles son esas organizaciones actuales? Bueno, podemos ver, por ejemplo, a las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y todas aquellas organizaciones de tipo sociales. Y acá automáticamente uno también puede identificarse, ¿no es cierto?, que quizás a lo mejor está trabajando en un lugar y tiene un comportamiento medio parecido. Ustedes díganme en los comentarios en qué organización identificaron que ustedes trabajan y si tienen algún comportamiento diferente. Por ejemplo, trabajan en una organización roja o ámbar y tienen un comportamiento naranja o tienen un comportamiento, digamos, verde. Vamos a jugar, digamos, para tomar ese aprendizaje así. Otras organizaciones son las organizaciones TIL, organizaciones celestes, que la podemos identificar, ¿no?, con la palabra que son organizaciones evolutivas. Y acá el desarrollo del potencial, ¿no?, hologrático de las personas y de la organización, ¿no? Acá es la autogestión, la plenitud, el proceso evolutivo, ¿no es cierto? Acá la cultura de organización son que las organizaciones son como seres vivos, ¿no? Son como sistemas vivos.
me hace acordar a Antón de Crom. Bien, entonces acá en estas organizaciones lo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que hay mucha autogestión. Vieron que hay muchas empresas que también adoptan, si bien son de otro tipo de organización, adoptan, ¿no?, estos sistemas de autogestión. Uno hoy por hoy automáticamente, si quiere, por ejemplo, hacer un trámite, tiene directamente oficinas virtuales donde uno hace su propia autogestión, ¿no? De descargar la boleta, pagarla y hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, con este avance que dijimos, este avance tecnológico. Así como la sociedad va avanzando, también va avanzando, ¿no?, esa capacidad que nosotros, esas habilidades, esos recursos que nosotros ahora tenemos disponibles, que antes otras personas de otra época no la tenían, por supuesto. Entonces, acá ¿cuáles son, por ejemplo, las empresas actuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Sun Hidráulica, o SAN Hidráulica, que tiene 9.000 trabajadores, y Patagonia 1.350 trabajadores, ¿no es cierto? Este es un dato del 2018, no está actualizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que ustedes vayan identificando en qué organización trabaja, ¿no es cierto? Para ahí ya tenemos, digamos, un dato más que puede aportar para saber por qué muchas veces entramos en conflicto dentro de las relaciones laborales. Si yo tengo un comportamiento muy o muy pluralista, o verde, o muy naranjo, muy ámbar, y estoy en una organización roja, ahí voy a tener una serie de conflictos dentro de las relaciones laborales. Precisamente para eso nos va a servir. Para otra cosa que nos va a servir también es para la remuneración, el sueldo que me están abonando también, ¿no? Y acuérdense de la tarea anterior de las estructuras sistémicas, que uno se tiene que ubicar en ese organigrama, en ese árbol organizacional, en qué lugar está, qué función cumple, qué cargo tiene, y si ese tiene equilibrio con lo que yo voy cobrando en forma remunerativa. Porque vamos a hacer diferentes ejercicios. ¿Por qué? Porque, como me ha enseñado hoy mi maestro, que ahora es ascendido, el dinero tiene dos características, ¿no? Tiene valor y tiene fuerza. Y después vamos a hablar de ese tema en otros videos. Ahora lo que vamos a ir, digamos, avanzando en este curso organizacional. Yo sé que en las formaciones lo primero que ven son, digamos, los órdenes de las organizaciones. Pero como este es un curso, ¿no es cierto?, de desarrollo personal dentro de las relaciones laborales, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan ya ubicándose en qué tipo de organización trabaja, en qué estructura sistémica trabaja, cuál es la remuneración que percibe por ello, o por qué no tengo dinero, o cómo armar mi currículum, porque también tengo que saber en qué organización yo tengo esa expectativa, ¿no es cierto?, de trabajar, y si yo puedo identificar qué organizaciones, también puedo saber qué recurso, qué capacidad, qué talento, qué habilidad tengo como para aportar a esa organización. Ustedes siempre tienen que, cuanto mejor identifique qué organización se tratan, de la que están o la que quieren estar, van a tener mayores posibilidades porque van a estar mejor posicionados, ¿sí? Esa es la idea, para que ustedes puedan tomarlo todo el tiempo. En el momento justo que tenemos un video, ustedes ya lo pueden incorporar, pueden retroceder, ir y venir. Y como también otro ejercicio que está muy bueno, ¿no es cierto?, que pueden hacer, disculpen porque esto es en vivo, vamos a ir borrando acá, vamos a ver si borra, no quiero dar la espalda. Vamos a borrar una partecita porque ya le quiero dar un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. ¿Cómo hacerlo? El ejercicio es sencillo. Este va a ir solo por YouTube porque
Trato de poner cortos para ponerlo en otras plataformas, pero bueno. Chicos, compartan, suscríbanse. Vamos a tomar unos papelitos más o menos así, o de cuaderno, como ustedes quieran. Y le van a poner diferentes nombres, qué sé yo, rojo, o si no le pueden poner 1, ¿no es cierto? 2, pueden poner así, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que son 5 organizaciones. Entonces, de las 5 organizaciones, ustedes saben que la primera es roja. Yo le voy a mandar en la parte de la comunidad del canal de YouTube, le voy a mandar una foto que tenga bien, digamos, delimitados los colores y el orden. Entonces ustedes le van a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estos papeles lo van a poner, digamos, boca abajo para que no sepa que este es el número 1, ¿no es cierto? Lo van a mezclar, lo pueden mezclar, ¿no es cierto? Y poner 1, 2, 3, 4 y 5 en un círculo. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así, miren. Va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Los números van a quedar para abajo. Ustedes se van a parar acá, si son mujeres o si son hombres, ¿no es cierto? Y ya le voy a dar el ejercicio. Vamos a suponer que estos papeles están dando vuelta. Recuerden que ustedes lo mezclaron, ¿no es cierto? Esto es así. Ustedes los van a mezclar con el número hacia abajo, lo van a mezclar, ¿no es cierto? Si están solos, si están con otra persona y pueden tener asistencia de otra persona, que lo haga otra persona. Y lo ponen boca abajo. Entonces lo ponen así en círculo y van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 5. Supongamos que nosotros estamos acá y estos papeles, ¿no es cierto? Le podemos decir plantillas, lo dejamos en el piso. Nos vamos a parar sobre el papel, o sea que lo vamos a apoyar en el piso y nos paramos sobre el papel, ¿no es cierto? Un ejemplo, yo a este lo pongo en el piso y me paro en el papel. Bien, entonces, de acá voy a ir hacia este papel. Entonces, ahí voy a tener diferentes sensaciones y percepciones. ¿En dónde? En mi cuerpo. No tengo que estar pensando lo que yo siento. Ay, me siento mal, me siento triste, me siento feliz. No. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Me voy hacia adelante, me voy hacia atrás, me pesa. ¿Sí? Es lo que yo siento corporalmente. Una vez que tengo esta información, vuelvo y anoto esa información. Anoto esa información. Bien, después se van a parar en el otro papel y lo mismo. Y vuelvo, anoto lo que sucedió y vuelvo, ¿sí? Después voy al otro papel, percibo esas sensaciones y vuelvo. Voy al otro papel, percibo las sensaciones, la anoto y vuelvo. Voy a este papel, percibo, anoto y vuelvo. Bien. Luego de percibir, ¿no es cierto? El cuerpo va a estar más ágil, menos tenso, digamos. Voy a dar vuelta, ¿sí? Después lo retroceden al video. Lo dan vuelta a papel y bueno, y descubren, ¿no es cierto? Yo le digo mi experiencia. La primera vez que lo probé, cuando doy vuelta, yo decía, ay, mi empresa es la TIL. Y bueno, cuando di vuelta, sí, era la TIL, era la número 5. Y también me di cuenta porque tenía mucho conflicto, porque estaba trabajaba en una organización roja y en una organización ámbar. Entonces, claro, obviamente que tenía muchos conflictos, pero yo iba con ideas innovadoras y todo, y bueno, no había mucho, no nos entienden, digamos, porque somos mejores o somos peores. No, somos totalmente diferentes, ¿no? Es como la enseñanza, cada uno
va a ir, digamos, empezando por un tema o por otro. ¿Y cuál es el mejor? Y depende cuál sea el objetivo, ¿no? El objetivo de este curso es la autorrealización. Entonces, darle más herramientas a ustedes o sumarle los que ya son facilitadores, ¿no es cierto? Sí, lo van a poder aplicar, pero lo que me interesa es que cada uno pueda ir tomando, digamos, todo esto, digamos, que lo pueda ir tomando en el momento que, o sea, lo puede ir viendo los videos y puede ir tomando y puede ir haciendo el ejercicio y puede ir observándose, ¿no? O observando. Si, por ejemplo, no tengo trabajo, bueno, puedo ir observando, puedo tomar de referencia, ¿no es cierto?, en qué organización me siento mejor, me siento más distendida, siento que fluyo, como el nombre que ustedes le quieran llamar. Y en qué organización estoy más rígida, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio le va a dar a ustedes una primera información, ¿no es cierto? Es una intervención sistémica. Ustedes le va a dar en principio una información que va a ser de utilidad grandiosa. Y mire cuánto dura. Minutos nada más. En minutos pueden tener mucha información. Para eso sirven las constelaciones organizacionales, sea para o laborales o empresariales, para dar en poco tiempo muchísima información. Y le puedo asegurar que es una información fidedigna, obviamente, si uno se entrega a esa información sin manipulación ni nada, sino siguiendo, ¿no?, ese fenómeno que aparece. Entonces espero que les haya gustado. Pongan en los comentarios en qué organización se sintieron mejor y en qué organización trabajan. Y a partir de ahí van a poder ir descubriendo un montón de cosas maravillosas, ¿no? Y también ir, digamos, ir adaptándose. Todos tenemos la capacidad de adaptabilidad, ¿no es cierto? Y para tener esa irritabilidad, ¿no? Para ser más permeable y para poder aportar desde un lugar que sea para ese objetivo. Recuerde que el sistema es un conjunto, ¿no? ¿Qué es un conjunto? Es un sistema de elementos, que es un sistema, es un conjunto de elementos, ¿no es cierto?, que tiene determinadas características y atributos para un fin, ¿no es cierto?, para un objetivo. Y ese objetivo es la razón de ser de ese conjunto, de ese sistema. Entonces, si yo no contribuyo a ese sistema organizacional, voy a tener muchos conflictos, ¿no es cierto? Y quizás a lo mejor esos conflictos hagan que me paguen menos o que yo no pueda administrar bien, ¿no?, ese sueldo, que me paguen y se me vaya, ¿no es cierto?, porque tiene quizás mucho valor. Y uno puede decir, ay, pero antes cobraba menos y me alcanzaba más, y ahora que gano más, se me va como el agua. Bueno, porque antes tenía poco valor, pero tenía mucha fuerza, porque quizás estaba en una organización donde yo tenía mucha fuerza, estaba empoderada. Entonces quizás a lo mejor ahora cobro demasiado, cobro un montón, pero no me alcanza. O sea, tiene mucho valor, pero poca fuerza, porque no es la que quizás a lo mejor me siento bien. Y si quiero seguir estando, obviamente se puede hacer diferentes ejercicios. Así que bueno, comenten del 1 al 10, nada más, así sencillo. No le voy a pedir que ustedes que se abran, ¿no? Y quizás muchos se sientan así vulnerados. Solamente del 1 al 10, ¿qué te pareció el video? Si ha podido contribuir, ¿no es cierto?, que eso es lo más importante, si puede contribuir a que vos tengas más herramientas para que pueda tener una vida laboral plena, ¿no? Plena significa completa, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos completos y nos autorrealizamos en el trabajo, vamos a tener también, ¿no es cierto?, esa capacidad de aporte en nuestra familia. Recuerden que nosotros estamos mucho tiempo en el trabajo. Entonces, y cuando vamos al trabajo, nosotros nos consideramos sistemas, ¿no es cierto? En el canal de YouTube, todos somos un sistema, es interesante que ustedes lo vean. Nosotros somos en real un sistema, entonces somos un sistema que vamos al encuentro, a la interacción
con otros sistemas. Y cuando vamos con todo lo que tenemos. Entonces lo bueno es ir con esa parte, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos disponible. Por ejemplo, no vamos a hablar de trauma de las organizaciones porque es demasiado pronto y todavía no. Quizás se vea en la formación, no sé si ponerlo en el curso o no, si le interesa me avisan, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está en un proceso de duelo y tiene un tiempo nada más que le dan de permiso en un trabajo y tiene que volver a trabajar, uno como que el duelo dura 2 años, como que no está del todo disponible, ¿no? Uno está triste. Entonces, no es tan cierto de que cuando uno entra a trabajar deja los problemas, ¿no?, familiares en la puerta de la casa, porque uno es un ser humano, es algo complejo. Entonces lo que sí nosotros podemos hacer es trabajar con esa parte disponible que nosotros tenemos hacia la empresa, hacia el trabajo, hacia el ámbito laboral, organización, ONG, lo que fuese que nosotros nos desarrollamos, ¿no es cierto? Poder trabajar con esa parte disponible y obviamente simultáneamente trabajar con esa parte nuestra que está en duelo, que está en luto, sea por la pérdida de un ser querido, la pérdida de una capacidad física o la pérdida de una mascota también, ¿no es cierto? Entonces muchas veces es necesario tener esta información para poder trabajar en un lugar que sea pleno, que sea cómodo, que sea acorde también a mis necesidades, ¿no? Cuando hablamos de esas necesidades fisiológicas, para desarrollarnos en esa plenitud, ¿no?, de estar completo. Así que igualmente te invito a que veas los videos, ¿no?, dentro de la mirada de constelaciones familiares, que son muy interesantes. Y gracias por invitar a más personas que participen, que compartan este video, que se suscriban. Y bueno, no lo hice de colores porque cuando estaba armando, siempre tengo personas que me dan su parecer porque me interesa, ¿no es cierto? Quise hacerlo con esos colores para que ustedes le fijen de esa parte visual, pero realmente no se veía nada. Por eso lo voy a compartir la foto. Vayan al canal de YouTube, ¿no?, en la parte comunidad, ahí voy a poner la foto de los colores de las organizaciones y de eso le va a ayudar para que puedan hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. Lo hacen así, obviamente lento, ¿no es cierto? Me paro, siento si estoy tensa, no estoy tensa, si esto me expande, si no me expande, ¿no es cierto? Esa corporalidad. Y bueno, vuelvo, ¿no es cierto? Anoto, y en eso que anoto salgo del papel, anoto y vuelvo al centro, voy hacia el otro papel, anoto, voy anotando, primero anoto todo y después lo doy vuelta y ahí van a tener una gran sorpresa. Así que bueno, del 1 al 10, si les gustó este video, les voy a agradecer que contribuyan con un like o con una suscripción y lo compartan. Así que nos vemos en la próxima.